La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda. Llegamos a este miércoles 28 de abril y nos da mucho gusto compartir con ustedes esta hora de programación que hemos preparado con muchísimo gusto. El día de hoy tenemos diferentes temas que esperemos sea de su agrado. Hoy vamos a platicar con Toño Álvarez Morán, un artista poblano muy particular, sobre qué es lo que está haciendo últimamente, qué ha pasado en este tiempo de pandemia y por supuesto, además de todas sus anécdotas que tiene en torno a su obra. También vamos a platicar con la arquitecta Cristina Silva. ¿Sabe usted qué es el Art Deco y cómo se manifiesta o qué ejemplos tenemos de esta arquitectura en Puebla? Pues de eso y más vamos a platicar con ella y también vamos a platicar de un personaje importantísimo para la cultura en Puebla, en México, y que sí, en algún momento estuvo por Puebla, hizo una visita, algunas visitas, de los cuales hay registro. Me refiero a Antonieta Rivas Mercado, una famosa mujer que aportó muchísimo al arte y la cultura de México. Y con ello vamos a platicar sobre este tema con Mari Torres. Ya hemos visto algunos detalles de todo lo que vamos a tener en este programa. Y también, además de agradecer su compañía, pues agradezco también a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta sus hogares, trabajo o en cualquier lugar donde nos esté escuchando a través de Radio WAP 96.9 de FM, por supuesto el 18.1 de televisión abierta y también en radio y tv.wap.mx. Les recuerdo que en Facebook estamos como Radio WAP, simultáneamente estamos saliendo por este medio. Por supuesto, Angélica Chevalier, Jesús Aguilar, Arturo Uriza, Sofía Bundes y Alfreda Guerrero forman importantes de este equipo tan maravilloso que hace posible que lleguemos hasta donde nos esté escuchando. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar, tenemos ya lista nuestra primera entrevista y vamos directamente con nuestro invitado, Antonio Álvarez Morán. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por darnos este tiempo para platicar de tu obra. Gracias a ti, Carlos, saludos para todos y pues con mucho gusto de estar acá. Pues la verdad es que la última vez que platicamos en un programa, en La Conjura de los Necios, fue justamente cuando estabas presentando esta exposición en San Pedro Museo de Arte, si no me equivoco. Ha pasado ya un tiempo desde entonces y queremos saber qué has hecho, cómo vas, cómo van con estas cuestiones de tus nuevas aportaciones, tus nuevas creaciones y por supuesto todo lo que estás haciendo en este tiempo de pandemia. Pues muchas cosas, como bien dices, la exposición de Génesis Visual que estuvo en San Pedro Museo se interrumpió precisamente por la pandemia, se cerró antes de tiempo, aunque se volvió a abrir los últimos, un mes de compensación, digamos, Sí. Ya cuando se empezaron a tranquilizar un poco las cosas, con todas las medidas, por supuesto, y bueno, y posteriormente se cerró. Y entonces, pues estos meses han sido de mucho trabajo en el estudio y de mucho trabajo en línea, ¿no? Entonces, Sí. que es la única manera posible por lo pronto de difundir nuestra obra como creadores. Claro, y además pues buscar justamente estos espacios que en ese momento se cerraron los espacios, digamos, físicos, pero actividades como las tuyas, como las que estás haciendo en torno a, por ejemplo, tu propia página, ¿no? La de donde aparece esta galería virtual que tú has armado junto con un equipo bastante bueno, pues creo que también es una de las formas como el artista también hace llegar su obra al público en general. Exactamente, la galería virtual alvarezmanía.com se hizo realidad pues, gracias al apoyo de mi gran amigo Jorge Carlos Álvarez, que es el diseñador, fotógrafo y pues, es un gran cuate con el que hemos estado haciendo proyectos por muchos años. Y pues se me ocurrió
hacer esta galería virtual e inaugurarla con la exposición precisamente de Ausencia y Concepción, que es todo un rollo que muchos ya conocen acerca de esto. Sí, Y pues seguimos con eso, seguimos ahora creo que de las últimas cosas que estamos haciendo ahí es las sí, cápsulas Maestros de la Pintura en Cápsulas, que responde a un proyecto que yo ya empecé desde el año antepasado, ok, en el que estoy haciendo una especie de homenaje a ciertos artistas antiguos, digamos, muchos del Renacimiento, aunque me he metido un poquito con algo con uno nuevo hispano. sí, Pero principalmente llevamos ya publicadas tres cápsulas, la de Giotto, la de Gabriel de Ovalle, la del Bosco, la de Peter Bruegel, y este viernes vamos a inaugurar la de Frangélico. Yo lo que hago son una serie de Holy Watercolors, que sí, también algunos ya saben que esto es una técnica de acuarela hecha con agua bendita que milagrosamente apareció en mis manos, etcétera. Lo que hago es tomar elementos de diferentes obras de este artista en particular, de cada artista en particular, y hacer una suerte de collage pintado con acuarela, en la que pongo a convivir elementos que estaban en cuadros diferentes o en murales diferentes. ok, Y es una manera mía de dialogar también con el mismo pintor, ¿no? A través de dibujarlo y estudiarlo y verlo. Y se nos ocurrió hacer estas cápsulas para introducir estas obras en las que presentamos la obra, presentamos las fuentes de donde viene la inspiración, los detalles de los pintores, hablamos un poquito también de cada uno de estos grandes pintores, y en una cápsula de 15, 20 minutos máximo, que creo que es muy fácil de ver y responde como a la manera en que nos aproximamos a las redes, que es muy, muy rápida, ¿no? Y muy claro. instantánea. Claro, entonces estoy entendiendo, Toño, que justamente tú a través de estos grandes maestros retomas una parte de su obra y la adaptas a tu técnica de trabajo, a esta forma de trabajar inconfundible que tiene Toño Álvarez y que bueno, se va desarrollando justamente a manera de charla en estas cápsulas que vamos a ver en YouTube. Exacto, de hecho quedan grabadas, ¿Ok? hacemos un estreno, lo estamos haciendo los viernes, bueno, no todos los viernes, pero por lo regular lo hacemos en viernes, no cada semana, como digo, pero sí a las 7 de la noche, este viernes, si se pueden conectar a la inauguración, digamos, de la obra de Frangélico, Sí, estaría fantástico. Como sea, las cápsulas quedan grabadas y se pueden ver después también, ¿no? En mi claro. Facebook, Claro. Álvarez Morán, Antonio Álvarez Morán, mi Facebook. Pues vamos a estar al pendiente justamente de estas cápsulas. Dos ya se pueden ver, ya están Tres, arriba. tres, Tres, tres perdón. ya. Sí, ¿no? Y retomo esta parte en donde hablo de tu técnica, que justamente me gustaría que nos platicaras de tu forma de trabajar. O sea, los que conocemos tu obra es inconfundible. Donde quiera que estemos y veamos algo con estas características, sabemos que es de Toño, pero ¿cómo llegaste a esta técnica, si no me equivoco, que incluso has también bautizado como alvarezado? Bueno, esa es otra técnica Ujú. en la que uso cera. Ah, ok, claro, claro. Es una combinación. El alvarezado es otra cosa. Con el alvarezado empecé ya mucho antes. Ujú. Es una técnica en la que combino collage, encáustica, óleo, esgrafiado, en una sola obra. En realidad no se trata de una técnica, sino de una combinación de técnicas. Y Claro, lo la que es suma de... invento mío es la combinación, el proceso pictórico, ¿no? Porque en realidad son técnicas inventadas, conocidas, pero que la manera en que yo las combino eso es lo que las hace original. Y siempre hacía yo una ficha técnica muy larga, citando cada uno de los procesos, y de repente se me ocurrió crear una palabra para definir la técnica esta, y la palabra es alvarezado. Claro. Entonces, incluso está en Wikipedia, se puede ver ahí ya la definición. Y, y,
Y pues no es una técnica que últimamente no he trabajado. De hecho, en la pandemia hice un santo niño en esta técnica y ya. Pero ahorita mucho del trabajo se ha concentrado en la acuarela, ¿verdad? Sí. En la Holy Watercolors. Y también hay una nueva pieza que estoy empezando a difundir. De hecho, todavía no la sacamos tal cual, sino que ha habido unos avances, que es una calcografía. La calcografía ¿Te refieres a la de Eterno Femenino? Exactamente, en términos más populares es el grabado en metal, ¿verdad? Sí. Y es un grabado en metal que está hecho en una lámina de cobre y de la cual se hace una edición limitada de ejemplares. Y es Eterno Femenino, que es un tema que ya había yo tratado en una obra mural y que ahora decidí, pues, un poco, pues, con el deseo de difundir esta obra, que creo que la idea vale la pena, porque hay en esta pieza al menos 17 retratos de mujeres. Okay. Es entre retratos de mujeres y objetos, bueno, no tanto objetos, sino lugares, pero todos con la carga del género femenino, ¿no? Claro. Entonces decidí usar el título Eterno Femenino y para la pieza, y es un grabado que estamos empezando a tratar de difundir y que la gente lo conozca y lo aprecie, ¿no? Claro, la verdad es que es importante que justamente la gente se acerque a redes sociales, a las cuestiones que estamos en este momento haciendo en línea, porque bien no podemos salir del todo. Hoy ya estamos abriendo un poco los espacios, pero justamente desde nuestra casa, desde la comunidad de nuestra casa, podemos ver estas exposiciones, ver este material, esta nueva obra que tú tienes en proceso. La verdad es que se agradece muchísimo que además el artista también esté preocupado en cómo difundir su obra, porque llega a muchas veces a otro público que generalmente no asiste a una galería o no va a un museo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la labor del artista no es solamente la creación de la obra en sí, ¿verdad? Sino que muy importante es su difusión. Entonces, porque pues sin difusión la obra está muerta, ¿no? Sin la participación del público o la apreciación del público, la obra no tiene ninguna trascendencia. Entonces, creo que parte de nuestra labor es esa, ¿no? De llevarla, publicarla, difundirla, explicarla, todo lo que tratamos de hacer, algunos más, algunos menos. Claro. Y pues en estos tiempos, pues la manera pues es a través de las redes sociales. Claro. Oye, Toño, y me gustaría que nos compartieras justamente redes sociales o alguna forma en que la gente que está interesada en adquirir obra tuya se pueda poner en contacto, porque podemos apreciarla y creo que también nos comentas qué es lo que podemos adquirir o ver, porque estuviste haciendo unos catálogos de esta exposición que estaba en línea en tu galería. No sé si sigan estos catálogos limitados que se hicieron y por supuesto de esta nueva pieza que ya nos comentaste un poco, que es para que la gente también la pueda conseguir. Sí, te digo, creo que te refieres a las carpetas ausencia y concepción. Exactamente, así es, esas. Que es el proyecto que es con el que inauguramos la galería virtual alvarezmanía.com. Y todavía tenemos unos cuantos ejemplares. Hicimos una primera edición de este proyecto. Se agotó, afortunadamente, y hicimos una segunda edición, de hecho cambiando las imágenes, ya son imágenes diferentes, o sea que quien ya vio la primera se va a sorprender todavía con la segunda, porque son imágenes nuevas, ¿no? Claro. Incluyendo los textos de Adriana Alonso y Carlos Suárez, ¿verdad? Que aprovechamos para mandarles saludos, grandes amigos, por supuesto, y grandes colaboradores tuyos. Ajá, entonces te digo, todavía hay algunas de las carpetas de la segunda edición, todavía están disponibles, son en precio muy económico. Y el grabado, pues que próximamente también bueno, de hecho ya tenemos algunas de las impresiones que están trabajadas en impronta ahí con Ferdi Yarza. Ah, maravilloso, allá en Cholula. Aquí en Cholula, sí, él fue el impresor y con él hice la placa y él está haciendo las estampas, está Perfecto. haciendo las impresiones. Y pues se pueden poner en contacto conmigo pues por las redes sociales, con mi página de Facebook,
Antonio Álvarez Morán. En Instagram igual estoy como Antonio Álvarez Morán, o alvarezsanto@gmail.com es mi correo también. Entonces creo que quien quiera, pues fácilmente puede encontrarme, o a través de la galería también, alvarezmania.com, ahí también pueden encontrar el contacto. Perfecto. Toño, la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas tenido unos minutos para platicar con nosotros y darnos los pormenores de lo que estás haciendo últimamente y por supuesto seguimos al pendiente de tu trabajo. Gracias y sabes que nos gusta mucho tu obra. Muchísimas gracias, Toño. No, te agradezco mucho, Carlos, y también a Ricardo Cartas le mando un gran saludo. Siempre siempre a Radio WAP siempre ha sido pues muy bueno, tenemos grandes recuerdos con El Gallo. Así es, ¿verdad? por supuesto. Desde querido muchos años amigo. antes, ajá, y pues siempre han apoyado y siempre ha sido un honor también trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, Toño. Buena tarde. Hasta luego. Continuamos en la Conjura de los Necios y le pedimos su ayuda para localizar a dos chicas, Evelyn Gaspariano Martínez y Esbeidi Gaspariano Martínez. Ellas están perdidas. Evelyn tiene un lunar arriba del lado izquierdo y Esbeidi tiene en la planta del pie izquierdo un detalle que se puede reconocer. Ella tiene 15 años de edad, miden aproximadamente 1,60 m, tiene brackets y son delgadas y son gemelas. Y bueno, pues ellas salieron aproximadamente a las 8:30 de su domicilio allá en la colonia Mendizábal el día 27 de abril y bueno, pues no tiene noticias su familia. Si tiene algún dato de estas chicas, si las ha visto, por favor, le pedimos que se comunique a los teléfonos 22 15 61 12 310 y 22 71 15 91 19. 22 71 15 91 19. Y continuamos aquí en la Conjura de los Necios. La entrevista de hoy con... Continuamos en la Conjura de los Necios y un tema también del que me encanta hablar es justamente de la arquitectura en Puebla. Si bien reconocemos a Puebla como un lugar donde la arquitectura es importante en el periodo novohispano, los siglos posteriores, también aportaron un lado importante a la arquitectura poblana y donde se toman justamente algunos detalles anteriores. Pero vamos a hablar de una en particular que es el Art Deco y para ello agradecemos por supuesto la presencia de la arquitecta Cristina Silva. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas? Sí, un poquito bajito, pero en general te escucho bien. Oye, Cris, primero agradecerte, por supuesto que hayas tomado este espacio para platicar con nosotros de un tema que ya veníamos platicando en algún tiempo, que ya quería yo agendar una entrevista contigo para compartir con los poblanos qué es lo que tenemos en este sentido de este periodo, de este estilo, ¿no? Que es el Art Deco. Y me gustaría justamente que empezáramos como definiendo qué es el Art Deco, porque a veces se confunde con otro estilo. Bueno, mira, primero que nada me gustaría poner en un antecedente un poquito más claro. Este trabajo que yo hice ¿Sí? Tiene alrededor de casi ya 30 años. Wow. Entonces, cuando yo empecé a hacerlo, es un trabajo de tesis de maestría de la Universidad de Guanajuato, para la maestría de restauración. Entonces, cuando yo comencé, pues prácticamente no se había estudiado como tal el tema, este periodo, y aunque en un momento dado se había tocado ciertas cosas, en realidad había muy poca información. Entonces yo me llevé a la tarea de hacer un trabajo, por supuesto, primero que nada en campo, y luego pues acudí a archivos que en ese momento tuve a mi disposición, claro que totalmente desordenados, nada que ver con lo que está ahorita, con lo que se puede consultar ahorita. Y sin embargo, fue muy interesante porque encontré muchísimas cosas. El Art Deco es un periodo que abarca en Puebla, casi específicamente, durante 20 años. Okay. Empieza
en 1928 y termina más o menos en 1948. Culmina con una obra muy importante que todos conocemos, que todos alguna vez tenemos una referencia, que es el Cine Coliseo. El Cine Coliseo con ese arco abovedado adentro, con sus luces de colores. Esa es la última gran obra que se hace en Art Deco. Sin embargo, tenemos una cantidad enorme de ejemplos. A mí me gustaría decirte, por ejemplo, prácticamente que hay el vestíbulo de lo que es el Teatro de la Ciudad, es Art Deco, claro, por supuesto. claro, sí. El edificio Magda, que tenemos en el centro histórico también. Muy cerquita de lo que era el Cine Coliseo, justamente. Es Art Deco. Tenemos una pequeña fachada que es muy interesante, que es lo más cercano al Art Deco con el Deco que se hizo en La Habana, Cuba, que está exactamente abajo cerca de la Nueva España, ahí en la entrada de... Claro. Utilizando un mármol de color, ¿no? Así es, verde, con granito. Sí. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos. Prácticamente, el Art Deco es importante porque coincide exactamente con algunos efectos. La población se traslada del campo a la ciudad, entonces hay una demanda de viviendas, empieza la ciudad a crecer, vienen desarrolladores de la Ciudad de México, pero también aquí en Puebla se empiezan a dar prisa. Entonces empieza a haber un movimiento interesante que curiosamente, como te digo, empieza en el año 28, que fue un tiempo de calamidades, de terremotos, de persecución religiosa, bueno, de epidemias. Entonces, en ese espacio es justamente donde se desarrolla el Art Deco. Y bueno, para 1935 es como el año culmen del Art Deco. La exposición que se realizaba, la exposición de primavera que se hace para dar a conocer a Puebla, la mayor parte de todos los stands que participan son en Art Deco. Hay un importante ejemplo que es el Parque de la Revolución Mexicana, que tiene que ver, está exactamente en la subida del Calvario, a un lado. Ese es un símbolo indudable de lo que fue el estilo traído por un arquitecto muy joven de la Ciudad de México y que realmente es súper interesante porque se tiene cuidados hasta en las farolas, las bancas, el diseño del jardín. Bueno, es extraordinario. Y es justamente a partir de ese ejemplo que tiene, por ejemplo, en el frontón, donde va a ser una modalidad que se repite. Claro. Entonces tenemos una cantidad enorme de ejemplos que se dan, iglesias gasolineras. Sí. Y fíjate, Cris, que ahorita que estás comentando que tenemos muchísimos ejemplos, creo que también valdría la pena como darle algunos tips a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, que ¿cómo distinguir el Art Deco más allá de un concepto? Es decir, ¿qué es lo que primero que podemos ver en una obra arquitectónica y para decir, bueno, esto es Art Deco? Para que también la gente, una vez que vaya en las calles, que esté circulando por el centro histórico, pueda distinguir estos edificios de otros. Bueno, pues es muy fácil, porque lo primero que se tiene son fachadas prácticamente lisas. Uh-huh. Es lo primero, ¿no? O sea, hace cuenta que tiene 0 revestimientos. Los únicos adornos que tienen son unas pseudopilastras, las llamó Antonio Toca, que son como los elementos verticales que suben hasta la fachada, rebasan el límite de la fachada, vamos a decir, la altura de la fachada, y de ahí se procura dar ciertos escalonamientos en la fachada. Entonces, es decir, los volúmenes quedan perfectamente marcados en fachada, con paramentos muy lisos. Utilizan muchas veces el granito, que es un elemento que sirve para hacer contraste. El arco ochavado, que es el arco que se ocupa con mucho más regularidad. Algunas tenían, por supuesto, marquesinas, como la parte de la modernidad. El edificio Magda es el claro ejemplo, que claro ya no la tiene, pero bueno, ahí está. Se procuraba en la parte baja poner un rodapié
pero ya no a la manera tradicional que se utilizaba la piedra bola o la laja para cubrir, sino más bien son superficies lisas, ¿no? Claro, donde Le podemos reiría. ver prácticamente figuras geométricas, o sea, líneas que van extendidas en toda la fachada. Y sí, estoy Así es. pensando como un ejemplo a lo mejor un poquito más claro, justamente el cine Reforma. No sé si me estoy equivocando, Totalmente, ¿no? por supuesto. Además, porque el Art Deco viene, este es un símbolo. Una de las maneras en las que permea en toda la población, sin duda, es a través del cine. Y Claro, claro, se hace, por supuesto, el primer gran cine, vamos a decir, ya moderno, por decirlo, es el Reforma, ¿no? Que afortunadamente conserva todavía parte de todo lo que es la entrada, ¿verdad? Ya no tiene la cornisa, la, la marquesina, ujú, que debió haber sido espectacular, pero nos puede dar exactamente una idea muy clara. El monumento a los fundadores, si claro, ustedes lo recuerdan, el que está aquí en la 5 de Mayo, en el de Boulevard 5 de Tamariz, Mayo, claro, que lo cambiaron de lugar, ¿verdad? Estaba en La Paz. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que es el Art Deco, cómo se van bajando los volúmenes, cómo la geometría va definiéndose perfectamente y cómo de alguna manera logra hacer un conjunto muy armónico, con mucha unidad. Ahí lo único bueno, ya se le salió un poquito por fuera de control por el tiempo, pues fueron las esculturas. Las esculturas ya no mm, son deco, pero toda la estructura. Entonces, si nosotros queremos tener una idea clara de lo que es, pues basta con que volteen un poquito los ojos, vean, en el centro histórico hay todavía algunos ejemplos, sí, sí, sí. pero la colonia Santa María es sin duda el gran ejemplo en las casas familiares, ¿no? Claro, Las estas casas. famosas quintas, ¿no? Cris. Claro, que además inauguran las cocheras, es un espacio nuevo que tiene que ver con el automóvil, por supuesto, que tiene que ver con los baños, que es otro elemento que se introduce, aunque había desde el porfiriato, Sí, estaba pues muy reservado para ciertos círculos, aquí ya se populariza. Y bueno, y a mí lo que también me gustaría destacar un poquito es que el Art Deco, aunque pudiéramos pensar que de repente llegó o que de la noche a la mañana apareció, no fue así, ¿no? Empieza por la moda sí, femenina, por supuesto, por la vestimenta, por los cortes de cabello, por la manera en que ya se podía hacer la ropa en casa, y de ahí se salta a los muebles, a la tipografía. Entonces, es un mundo el que abarca eh, célebremente, pues recordado, porque si lo queremos ver nosotros en la actualidad y desde el monumento más sencillo hasta el más sofisticado, pues basta con que vayas a cualquier panteón, claro. al principal, al francés, ahí vas a encontrar siempre el art deco puesto de una manera perfectamente clara. Claro, y además, Cris, como bien comentas, en general tenemos como grandes ejemplos en la arquitectura que podemos ver desde la calle. Algunos lugares se han modificado y quedan algunos pequeños detalles que hay que hacer un ejercicio más puntual para localizarlos, pero que incluso creo que también influyó no de una forma directa o totalmente en algunos arquitectos. Es decir, de repente podemos encontrar edificios neocoloniales con algunos elementos del deco en las escaleras o como bien tú comentas, e incluso en nuestras casas podemos tener algunos mobiliarios, unas lámparas de este estilo y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que ahí tenemos este ejemplo tan maravilloso de este estilo. Fíjate que, por ejemplo, yo haría una revisión. Comedores, vitrinas, Sí, eh, claro, las buroes, y bueno, y cualquier butaca de cine, seguramente que son de costa. claro. Entonces, es tan fácil de reconocer, claro, necesita un poquitito de ejercicio, un poquitito de observación, pero una vez que ya identificas cuáles son estas pseudopilastras, cómo bajan los volúmenes, las superficies lisas, el arco chavado, este, es muy fácil de reconocer. Pues La letra, ya ¿no? estamos listos con esto que nos comentaste, ya estamos pues dispuestos a ir a hacer un recorrido. Me gustaría que en algún momento también lo pudiéramos hacer de tu compañía, pero por lo pronto, Cris, no sé si hay alguna forma para ir cerrando, para cerrar más bien, tu libro o dónde podemos leer o algo de tu trabajo. Mira, está una parte de una ponencia, está subida en Google, lo pueden encontrar, así como el Arteco, y próximamente esperamos subir.
eh, lo que fue la publicación ya del libro, que tardó mucho tiempo, pero para que puedan accesar Perfecto. y les interese, pues con mucho Pues gusto. Parece. Cristina, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias a ti y a Laura. Hasta Buenas luego. tardes. Estamos en la Conjura de los Necios y tenemos un corte. Les recuerdo que todavía vamos a platicar sobre Antonieta Rivas Mercado al regresar del mismo. Regresamos. En la Conjura de los Necios, gracias por seguir acompañándonos. Les recuerdo que el día viernes, el 30 de abril, tenemos este festival del Día del Niño y de la Niña a través del 18.1 de TV WAP, televisión abierta, y son varios grupos los que van a participar a partir de las 3 de la tarde, terminamos a las 7 de la noche y Nacho Pata va a participar, Martín Corona, Lechuga Mecánica, Hormiga Juana y Monedita de Oro. La verdad es que todos ellos ya están súper listos para llevar a los niños y las niñas esta programación. Y justamente nuestra compañera Wendy Herrera ha preparado un material que entrevistó a los compañeros de Juglaría para platicar y conocer más de ellos. Vamos a escucharla. En el marco del Día del Niño, en TV WAP reconocemos a distintos artistas que se dedican al entretenimiento infantil para promover valores, desarrollar aptitudes y generar contenido educativo para ellos. Hace más de 14 años nació Juglaria Producciones, un proyecto que incluye cuentacuentos, artes escénicas y música, difundido a través de radio, televisión, teatros, festivales y ahora por streaming. Básicamente ese ha sido nuestro trabajo, facilitar la posibilidad de diversidades y de maneras de ver el mundo y que esas maneras de ver el mundo redundan en maneras de hacer el mundo. Nos parece importantísimo darles herramientas y darles historias diversas para que puedan construir desde lugares diferentes, que no sean el mismo lugar, para no perpetuar los mismos sistemas que de pronto no han salido tan bien para nosotros los adultos en este momento. En TV WAP conmemoraremos el Día de la Niña y el Niño el próximo 30 de abril, donde Juglaria se hará presente con cuentos especiales. Juglaria Producciones, el próximo viernes 30 de abril, tenemos una cita con ustedes. En TV WAP, así que no se despeguen, que vamos a estar compartiendo cuentos, malabares y mucha diversión. Junto con grandes amigos de bandas, de música para niños, va a estar divertidísimo, no se lo pierdan. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos aquí en la Conjura de los Necios y pues ahí está la invitación para que este día 30 de abril nos acompañe en el 18.1 de televisión abierta en este festival que se ha preparado para el niño y la niña. Les recuerdo que tenemos a Nacho Pata, va a empezar a las 3, a las 4 continúa Martín Corona, a las 5 Lechuga Mecánica y a las 6 Hormiga Juana. Para cerrar este festival a las 7 de la noche se presenta Monedita de Oro. La verdad es que no se pierda este festival que va a estar padrísimo. Ya escuchamos quiénes son estos compañeros, estos amigos de estas que están participando, que van a participar en este festival. A lo largo de estos días vamos a presentar más entrevistas justamente de los que están participando y esperemos, por supuesto, también con mucho ánimo el viernes nos acompañen a partir de las 3 en el 18.1 de televisión abierta. También les recuerdo que seguimos insistiendo en la búsqueda de estas dos chicas, hermanas, gemelas, Evelyn Gaspariano Martínez y Esbeidi Gaspariano Martínez. Ellas salieron de su domicilio aproximadamente a las 8:30 de la mañana
el día 27 de abril en Guadalupe Mendizábal. Hasta la fecha no han regresado, por lo que pedimos que pues se pongan en contacto con su familia. De Evelyn tiene un lunar arriba del lado izquierdo de su labio, y también les voy a dar los números para que usted se ponga en contacto con su familia: 22 15 61 23 10, 22 15 61 23 10 y 22 71 15 91 19. Estos son los dos números donde se puede poner en contacto con los familiares de estas chicas. Gaspariano Martínez, por favor, si sabe algo de ellas, póngase en contacto con su familia. Les recuerdo que estamos en la Conjura de los Necios y les voy a platicar un poco justamente del tema del que vamos a platicar un poquito más adelante con Mari Torres. Hoy se celebra el 121 aniversario del natalicio de Antonieta Rivas Mercado. Su vida es maravillosa y pareciera justamente una novela en donde ella es la protagonista, y termina trágicamente en aquel momento en donde se suicida en Notre Dame. Justamente hace 2 años, cuando se incendia la Catedral de París, pues las notas paralelas en torno a este incendio recordaban la escena trágica de esta mexicana que terminó con su vida allá. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Bajo qué contexto nació? ¿Y cuáles fueron las condiciones en donde se involucró en la vida cultural de México? Pues estos son de los temas que vamos a platicar en un momento más, pero le comento que sin duda alguna algo que tiene que ver con la lucha en reconocer a las mujeres mexicanas, estuvo presente, por supuesto, Antonieta Rivas Mercado. Una de las condiciones también es de que ella, pues a través de esta fortuna que heredó de su familia, de este arquitecto importantísimo, Rivas Mercado, y su vínculo también con la política mexicana, pues permitió que, además de tener este dinero, se involucrara con artistas y generara toda una serie de apoyo para ellos, la creación de revistas, de teatro, y por supuesto este trabajo que ella hace como adaptadora de textos, pues es todo lo que nos aporta y que sin duda alguna pues ha dado a que sigamos reconociendo a nuestra queridísima Antonieta Rivas Mercado, que ya tenemos lista esta entrevista con Mari Torres. Mari Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Agradezco mucho tu invitación, y también agradezco mucho al público que nos escucha por Radio WAP y que nos ve por televisión. Pues nosotros somos los agradecidos. Somos los agradecidos, Mari, porque sabemos de todas tus actividades, pero ¿quién más que tú para hablar de este personaje? Sin duda alguna, una mujer como tú lucharon por justamente los derechos de la mujer, pero también se involucraron en la vida cultural de México, en tu caso de Puebla, que aportaron mucho, mujeres que escribían y que estaban en el ámbito cultural. Entonces, me gustaría justamente que iniciáramos esta charla en el contexto en que nace y crece Antonieta Rivas Mercado. Así es, Carlos, como tú bien has dicho en la introducción, María Antonieta Rivas Mercado es un personaje histórico, un referente de la cultura mexicana, porque como bien sabemos, ella fue mecenas de artistas e intelectuales, mujer vanguardista, feminista, anti-yanqui, que en aquellos tiempos pasados, ¿verdad? Era muy importante esta postura. Además, ella fue opositora del sistema político mexicano. Y efectivamente, hoy, 28 de abril, ella cumple 121 años de su nacimiento, porque nació en 1900, sí. En el régimen, pues ya sabemos, de Porfirio Díaz. Sus padres fue el destacado arquitecto Antonio Rivas Mercado y su madre Matilde Castellano Jaff, ¿verdad? Ella tiene una educación privilegiada porque pertenece a una familia aristócrata, sí. ¿Verdad?
Y bueno, su padre, sabemos perfectamente bien que era gran amigo de Porfirio Díaz, ¿verdad? Y en el centenario de la independencia, él le encarga precisamente, pues, el símbolo que todavía está, aunque ya no igual, ¿verdad? Por supuesto, porque nuestro ángel de la independencia se ha caído varias veces, ¿verdad? Y bueno, eso es muy importante y es un referente también para María Antonieta, como que es una herencia, ¿verdad? Con la que ella crece. En su adolescencia, obviamente, pues la vive después de que terminó la Revolución Mexicana y como sabemos todos, pues fue una época de efervescencia política, ¿verdad? Social, en donde podemos recuperar el país, la identidad del país, la realidad mexicana que se quedó y que heredaron después de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces ella, pues, a pesar de que pertenece a una familia aristócrata, pues no podía asistir a tantas fiestas sociales, porque, bueno, también pertenecía a pues obviamente una sociedad. Se refugia mucho en la lectura, ¿verdad? Entonces ella obviamente es una mujer muy inteligente, muy sensible, ¿verdad? Y de ahí se va formando, pues, este carácter que yo considero adelantado, muy adelantado para su época, Así ¿verdad? Y fíjate, Mari, Pues, justamente que de esto que comentas, a mí me llama la atención y estoy imaginando cómo sería justamente su vida de niña. Es decir, si bien comentas que a lo mejor no iba a tantas reuniones sociales, imagínate su casa donde su padre recibía a los grandes políticos del momento, en donde seguramente estas charlas de qué es lo que se quería expresar en el país, hacia dónde querían llevarlo, cómo las artes deberían estar presentes, pues sin duda alguna pues llegaron al corazón de Antonieta Rivas Mercado, que más adelante pues va a estar luchando justamente por la vida cultural de México. Así es. Tienes toda la razón, Carlos. Y además ella también vivió pues momentos de dolor, ¿verdad? Cuando sus padres se divorcian, obviamente a ella le causa un gran dolor. Sin embargo, pues también se le queda una gran carga familiar, ¿verdad? Porque su madre se va a París y se lleva a su hija, Alicia, y entonces María Antonieta se queda al frente de la casa y al frente de sus dos hermanos más, ¿verdad? Y pues bueno, eso le permite unirse a su padre, identificarse con él, como bien dices, precisamente por toda esta asistencia de los intelectuales mexicanos que también se estaban formando, ¿verdad? Porque como sabemos, repito, era una transición, ¿verdad? Histórica y social y política en nuestro país en esos momentos. Entonces, ella se quita el apellido de su madre, castellano, y adquiere el de su padre, Rivas Mercado. Fue una identificación que parece que a ella le encantó y la llevó, le dio como seguridad y poder, ¿verdad? Claro. Y también significó mucho en la relación con los hombres, claro, ¿verdad? Que además me encanta porque a ella no le importaba lo que dijeran, ¿verdad? Pero en aquella época además, y una de esas fiestas que pues ya volvieron así como ahorita en la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Que volvieron ya con más seguridad en esa época. Ella conoce al que fuera su marido, Alberto Blade, ¿verdad? Un periodista que vino a México, invitado por no, ahorita no me acuerdo, creo que no sé si por Madero, ahorita se me fue, pero bueno, ella, se conocen ahí y pues después se casan, pero también después se divorcian, porque él obviamente quería una mujer mexicana que estuviera en su casa, que se dedicara a los quehaceres domésticos, cuando ella amaba leer a los poetas franceses, a Baudelaire era uno de sus preferidos, y también al inglés, a Shakespeare, ¿no? Claro. Dentro de sus lecturas preferidas. Y que justamente... Entonces, de hecho, hay una anécdota que él un día, ella más bien regresa de una reunión y todos sus libros están en una hoguera.
Qué barbaridad. El marido le quemó sus libros. ¿Sabes lo que significa eso? Lo sabemos los que somos ¿Verdad? amantes de los libros. Para Sí, una persona que le encantaba la sí, lectura. claro. Y bueno, tuvieron un hijo que se llamó Donald, ¿verdad? Y bueno, después ella viaja con su padre, él le dice que vayan de viaje para... También invita al marido para ver si se reconcilian, pero él no quiere ir. Entonces nada más se va ella con el papá y el hijo, y de regreso pues ya tiene una demanda de parte del marido por abandono de hogar, ¿verdad? Pero pues a ella eso no le importa. Claro, porque justamente Entonces, me parece pues que... bueno, a grandes rasgos, pues esto es lo que quisiera seguir hablando, ¿verdad? No, Mari, de hecho, Pero, creo que justamente me das pausa para platicar cómo es que ella después ingresa como una figura importante, como protectora, mecenas para los artistas que están trabajando, se rodea de un círculo importante, ¿no? ¿Qué hace en torno al Teatro Ulises, por ejemplo, ¿no? La revista también esta de los contemporáneos. Carlos, Sí, si me permites, quisiera hacer un vínculo sí, en estas tres pasiones que ella tuvo, que fue por favor. precisamente lo que acabas de decir: la cultura, la política y el amor. O sea, ella se entrega, como bien sabemos, una mujer que además no le importaron pues en ese momento los principios, los valores de la sociedad, ¿no? Como fue su relación con Vasconcelos, Sí, claro. que además bien bonito porque ellos se conocen cuando ella iba caminando en la plaza de Santo Domingo y él la ve. Y entonces le atrae esa sensualidad, esa seguridad y además su personalidad tan moderna para esos tiempos, ¿verdad? Sí. Y además se encuentra con un hombre, el más machista, creo, ¿no? De esa película. Bueno, no, había otros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues, se conocen, se atraen y de ahí nace una relación muy importante porque además todavía pues estaban casados, bueno, ambos, bueno, Vasconcelos nunca se divorció, Antonieta todavía estaba casada y esto les permitió atraerse ideológicamente, diría, ¿verdad? En este sentido de la política, ¿no? De cómo estaba el país, coincidían con estas ideas, ¿verdad? Y con esta necesidad y deseo de que México fuera un país diferente, ¿verdad? Bueno, Sí, 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 sí. cuando aquí me voy a, pues no, bueno, sí, desviar un poco, aunque sí queda, cuando gobernaba Obregón, sabemos que nombró a Vasconcelos secretario de Cultura Así es. y él tuvo una visión también muy adelantada porque quería integrar al campo, a la gente del campo, que también fuera pues alfabetizada, ¿verdad? No lo consiguió lamentablemente, pero sabemos que él hizo ejércitos, ¿verdad? Que iban a distribuir las lecturas, los libros de los clásicos, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. también recordemos que invitó a Gabriela Mistral para apoyarnos, para apoyarlo en esta tarea tan importante y tan benéfica y fecunda que hizo Vasconcelos, ¿no? Claro. Bueno, y pues definitivamente el camino y el destino de México pues fue otro. Y Y creo que también justamente María Antonieta en este contexto, pues su posición social le permite a poder apoyar a toda esta gente dedicada a la cultura, es decir, no sé qué hubiera pasado en otro contexto, por supuesto reconocemos su talento y su esfuerzo, pero gran parte ese apoyo económico pudo solventar muchos proyectos. así es. Entonces, mira, enlazo esto con la cultura, Por favor. porque, bueno, ella se quedó al frente de la casa cuando se divorcian sus padres y muere su padre. Ahí ella invita a Manuel Rodríguez Lozano a que le diera clases de pintura a Sí. su hermana. Okay.
el papá de Manuel Rodríguez Lozano era el encargado de llevar, digamos, la administración de todos los bienes, ¿verdad? De Antonieta, bueno, de su padre, de los Rivas Mercado. Entonces, hay también una atracción con Rodríguez Lozano. Y de ahí pues nace una gran amistad, pero ella se enamora de él no le corresponde. Y yéndonos a la cultura, él le presenta lo que acabas de comentar a todos estos intelectuales, creadores, ¿verdad? Músicos, pintores, los muralistas, en fin, los contemporáneos, ¿verdad? Que ella, pues obviamente cuando establece una relación con ellos, se encanta porque coinciden políticamente, ¿verdad? Y los apoya económicamente. Tú sabemos que tenemos la revista, que salió la revista los contemporáneos, y después el Teatro Ulises que tú acabas de mencionar, que también es junto con ellos, con Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Alberto Owen, Celestino Gorostiza, Julio Castellano y bueno, Manuel Rodríguez Lozano también, un estupendo pintor, Agustín Lazo, Roberto Montenegro, bueno, todos ellos bien importante y inteligentes, ¿verdad? Porque llevan al Teatro Ulises, esa fue, digamos, el objetivo, ¿verdad? De llevar a la realidad mexicana que se estaba viviendo en ese momento. Pues Mari, la verdad es que nos quedamos con muchísimos datos, todavía queremos seguir platicando de Antonieta, un gran personaje que lamentablemente muere en París en un hecho trágico, pero bueno, reconocemos todos estos aportes de Antonieta Rivas Mercado, que un día como hoy, en 1900, nació. Muchísimas gracias, Mari, por compartirnos esta parte de la historia de Antonieta Rivas Mercado. No, gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Buena tarde, muchísimas gracias. Y vamos a cerrar nuestro programa con este reportaje, esta nota que hizo nuestro compañero José Baltasar, Pepe Baltasar, que se fue a Ciudad Universitaria y nos va a platicar de lo que tenemos en esta playa, deportes. Ya lo escucharán ustedes en este video. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Baltasar y en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la cancha de voleibol de playa. Quédense este gran reportaje para que les contemos dónde están ubicadas, cómo es que ustedes podrán llegar cuando regresemos a clases presenciales y qué deportes se practican aquí. Acompáñenme. La cancha de voleibol de playa está ubicado a un costado del campo de béisbol. También está en la parte posterior de la guarida del lobo y a un lado de las canchas de entrenamiento de fútbol americano, ya que desde antes del 2017 esta cancha estaba a un costado de la arena WAP. La cancha tiene las medidas reglamentarias, teniendo 16 metros de largo por 8 de ancho y una contracancha de 4 metros de fondo y 3 metros de los lados. Cuenta con una profundidad de 40 centímetros. También se tiene un sistema de drenaje perfectamente habilitado para que la cancha no se llegue a inundar cuando llueve. Ahí entrenan los equipos selectivos representativos, tanto femenil como varonil, ambos equipos universitarios, y han sido sede de eventos de universidades intramuros, estatales y regionales del Conde, así como eventos amistosos de preparación para los equipos representativos. Es una de las mejores canchas de vóley de playa de Puebla. Es por eso que cuando nosotros tengamos la oportunidad de regresar a la nueva normalidad, ustedes pueden ir a conocerla, pueden ir a jugar, incluso pueden pertenecer al equipo selectivo de la BUAP. Está la información que nos compartió Pepe Baltasar. Muchísimas gracias. Hemos llegado así al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias Angélica Chevalier, Jesús Aguilar, Arturo Uriza, Sofía Bundes y Alfredo Guerrero. Los saluda Carlos Maceda. Hasta la próxima. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.